para nosotros creo que está de más, aunque nunca está de más, aunque nunca sobra decir la importancia que tiene esta fecha para nosotros, para nosotras, la importancia de reivindicar nuestra historia, nuestra pertenencia y nuestras luchas como parte de la clase obrera, y que Jorge le dedique un rato de tiempo a nuestra organización y a todos aquellos y aquellas que quieran escuchar. Y voy a decir algo, o voy a dar una semblanza muy breve de Jorge, que él no lo va a hacer porque lo conozco lo suficiente para saber que no va, que no le va el autobombo, digamos, pero Jorge fue preso en la terrible cárcel de la dictadura militar, soportando todo lo que la dictadura le hacía a los presos y presas de aquel momento. Para nosotros siempre es motivo de orgullo que Jorge esté con nosotros. Yo cuento una anécdota, creo que anda Florencia en la sala, me parece que la he visto. Sí, ahí la vi. Sí, ahí está. Ahí está. Con Florencia fuimos a hacer una denuncia, fuimos a hacer la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá. Fuimos al local de la Organización Nacional Docente, de los docentes colombianos, y había una foto inmensa en la pared, impresionante la foto que había de una lucha, una gran lucha docente, mucho más joven, estaba Jorge parado en esa foto, dando cuenta de su pertenencia a la fila de los trabajadores y trabajadoras y al lugar donde ha estado siempre, ¿no? Junto al pueblo, junto a la docencia, haciendo sus aportes, ¿no? Y dándonos su ejemplo. Entonces, cosas que no se cuentan, que no se dicen, que muchas veces hasta se pierden de vista, para nosotros es una referencia. Esas cosas para nosotros son una referencia. Sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles y pensamos que nosotros las tenemos difícil, siempre es importante tener presente que hay quienes la han tenido más difíciles que nosotros y la han enfrentado con valentía, la han enfrentado con entereza, que no han renunciado a sus principios y que no han escapado a su suerte. Y uno de ellos es Jorge, que siempre tan generosamente, cada vez que ha podido y que lo hemos convocado, estaba en la provincia, y cada vez que tenemos charlas, siempre de manera franca, de manera frontal, sincera, pero siempre fraterna y cálida, nos da su punto de vista, nos ayuda a reflexionar, aunque a veces nos peleamos bastante porque no tenemos las mismas opiniones, pero a los más jóvenes, a las más jóvenes, a los que no lo conocen, nos gusta que lo conozcan así. Un maestro, un profesor, un apasionado de la educación pública, de la defensa de la educación pública, pero esencialmente un militante del campo popular. Así que Jorge, te lo agradezco infinitamente. Y nada, es hora de escuchar y disfrutar de tu charla. Bueno, la verdad que agradezco la invitación muchísimo. Además, ya hace varios años que estamos tironeando juntos muchas cosas con el SUTEF y con Horacio en particular. En verdad nos unen bastantes cosas, e inclusive hasta algunos puntos de vista más conceptuales y más históricos, también nos unen. Así que les agradezco mucho esta invitación. Yo voy a hablar un poco, no sé cuánto tiempo, pero no tanto como para que se pueda opinar, sobre la dictadura militar y la educación. En principio,
alrededor de la dictadura militar está solamente asociado el tema de la represión. Pero en la verdad que en la dictadura pasaron bastante más cosas que la represión y deja alguna cantidad de cuestiones para reflexionar, porque muchas de ellas se han terminado produciendo después, aunque no con la intensidad represiva propia de la dictadura, pero sí con la intensidad ideológica necesaria, porque de última la dictadura fue una clara expresión de clases y una clara expresión de lo que son el capital monopólico y más concretamente la oligarquía. Ahí la idea, la fuerza que guía este trabajo es que el golpe militar o la dictadura militar tenía una diferencia cualitativa con todas las dictaduras militares anteriores, inclusive con la del golpe del 55, con la del 66 y todas las demás. Y bueno, tenía por dos elementos fundamentales. Es que las dictaduras anteriores aspiraban básicamente a llegar al gobierno y a la economía. Y la represión acompañaba ese proceso de toma del poder y nada más. Pero no había, podríamos pensar en la dictadura del 55, que quizás ahí había una confrontación ideológica más fuerte con el peronismo, pero en principio la represión no estaba integrada de manera orgánica al proyecto político. En cambio, en esta dictadura sí pasa eso. Ahí hay dos componentes muy fuertes. Uno que por un lado es una dictadura que se plantea transformar el país o regresarlo al país, si se quiere, a antes del gobierno peronista. Es decir, regresarlo al país a antes del proceso de industrialización que se había producido con el peronismo, regresarlo a antes de todo ese proceso que generó esa inmensa clase obrera que tuvo un enorme protagonismo en los 60 y los 70 y que en el 75 asomó como peligrosa inclusive con un proyecto nacional y popular o inclusive con más perspectiva inclusive socialista. Eso se acompañó con el tema de la represión, es decir, la represión tenía justamente que liquidar todo ese conjunto, todas esas bases ideológicas, esas bases militares que le daban fuerza a esta inmensa masa popular, digamos, clase que estaba pujando. Entonces, se puede decir que el objetivo de la dictadura fue desindustrializar, pero quería desindustrializar para hacer desaparecer la clase obrera, porque quería restaurar el viejo proyecto oligárquico basado básicamente en la oligarquía terrateniente, que ahora está un poco más modernizada con el neoliberalismo y la exportación, pero esencialmente era eso. Entonces, inclusive más, hay una cosa notable, porque si hay algo que caracteriza a la oligarquía, y particularmente a la oligarquía terrateniente, que son nacidos acá en Argentina, todos son criollos, se puede decir. Y en ese sentido, si bien es cierto que tienen tan articulado con la dominación imperialista, por el otro lado han tenido una cuota enorme de pragmatismo, porque así como simultáneamente reprimían salvajemente bajo el ideario norteamericano, bajo el ideario de la civilización que yo suponía que era Occidente, por el otro lado le vendían el trigo a los rusos. Con esto quiero decir que sabían maniobrar con un criterio bastante pragmático. O sea, con esto quiero decir que una clase sobre la cual se asienta la dependencia, pero que es una clase criolla, no es una clase que uno la han importado o cosas por el estilo. Es una clase ligada a la historia de aquí. Ahora bien, en el plano de la política educativa, entonces hay como dos dimensiones fundamentales que se jugaron en ese tiempo. Por un lado, la dimensión represiva, y que en ese sentido fundamentalmente apuntó, en esto fueron muy precisos, porque en el análisis de los debates de la década del 60 y 70 y parte del 50, digamos, hay un conjunto de conceptos que son protagonistas fuertes.
liberación nacional, clase trabajadora, monopolio, imperialismo, dependencia, bueno, y varios más, que son un conjunto de conceptos que estaban en el marco de los debates que se daban en los 60, 70, socialismo, comunismo, en fin, cristianismo para la liberación, todo eso era parte de un conjunto de conceptos que tenían una vida grande y eran los que sostenían, o alrededor de ellos, eran el sustento principal de la discusión. Entonces, la represión ideológica avanzó ferozmente con la idea de erradicar todos esos tipos de conceptos. No había que hablar más en esos términos. Si usted hablaba en términos de liberación nacional, automáticamente podía tener el mote de subversivo en este caso. Y esos conceptos esencialmente estaban en el plano de la educación pública. Entonces, por eso es que la educación pública fue la que más golpeada estuvo en el plano de educación, en el plano de la dictadura. Y en ese marco de que hubo de esa idea de que la educación pública era una educación infiltrada, una educación donde había colado con fuerza todas estas ideas podemos decir antiimperialistas o nacionales y populares, entonces obviamente fue la que recibió la mayor agresión, y a su vez de recibir la mayor agresión, hubo mucha propaganda en contra, se decía que estaba infiltrada y demás cosas, y por esa vía, y como además se ratificaba de que el ideario básico de nuestros orígenes nacionales era la Iglesia Católica y era la familia, entonces por ese lado se empujaba a la educación privada, aunque más no sea por la vía de la educación religiosa, o sea, la educación católica. Entonces, digamos, la dimensión neoliberal del proyecto educativo no la toma directamente porque dice que adscriben a la privatización de la educación, sino porque en rigor adscriben ideológicamente a la necesidad de que la Iglesia Católica sea protagónica en la educación, y eso era privado. ¿Se entiende? O sea, el mercado, la constitución del mercado educativo estaba asociado a la coyuntura concreta de fortalecer la presencia del catolicismo o de la derecha católica en la propia educación. O sea, esta es la segunda dimensión, una dimensión, como digo, ideológica, de lucha ideológica, y una dimensión neoliberal. Ahora, decir que estas dos dimensiones, pero fundamentalmente la dimensión ideológica, decir que empezó en el golpe es limitar la cosa. Esto podemos decir que el inicio lo tiene con Ivanišević. Ivanišević fue ministro de Educación y fue renunciado posterior a la renuncia de Tayana. Acá hago una pequeña digresión. El proyecto de Perón tenía 3 ministros. Más allá de todas las evaluaciones que hagamos, había 3 ministros que para él eran clave. El ministro Helber, el ministro de Salud, que en este momento no me acuerdo, y después el ministro de Educación, que era Tayana. Esos eran 3 ministros clave. Cuando Perón muere, al mes Isabel los había renunciado a todos. ¿Qué particularidad tenía? Y el reemplazo de Tayana vino Ivanišević. ¿Y cuál era el objetivo de Ivanišević? Bueno, justamente lanzarse con esa cruzada ideológica de derecha, antipopular, muy fundamentalmente católica, crítica del marxismo y demás. Bueno, ese era el objetivo, la dirección de avance de ellos. Bueno, ahí hay que decir que la importancia de Tayana es que por la vía de Tayana se canalizan una gran cantidad de experiencias de educación popular o de educación con una perspectiva nacional y popular que habían sucedido en los 60 y los 70. Puedo dar como ejemplo el hecho de, por ejemplo, el tema de las cátedras nacionales, de la cual acá Alcira Argumedo fue una de sus protagonistas, donde se trabajaba los orígenes del nacionalismo, los orígenes de la nación, el carácter del imperialismo, la importancia de la liberación, la lucha contra la dependencia. Por ejemplo, eso es una típica cosa. En las universidades, por ejemplo, hubo ingreso irrestricto, nada de arancel,
un enorme debate político. El debate político en la universidad fue inmenso. O sea, ese, para dar un ejemplo, por un aspecto. Otro aspecto, por ejemplo, el crecimiento de la educación popular, varias experiencias de carácter freiriano, en muchas organizaciones populares se llevaba adelante proyectos de alfabetización, salió el CREAR, que era justamente un lugar de alfabetización para adultos, en fin, había toda una cantidad de experiencias educativas de carácter nacional y popular que tomaron vida con Tayana, cuando fue elegido ministro. Bueno, contra todo eso, obviamente, vino Ivanišević. Y no solamente experiencia del lado de Tayana, porque también, por ejemplo, los cristianos por la liberación llevaban adelante políticas culturales, de debate político, y no lo hacían necesariamente bajo el marco del Ministerio de Educación, sino bajo un espíritu militante de izquierda y peronista que había en ese momento. Ahí el peronismo también, yo no lo estoy nombrando, pero podemos decir que hay tres componentes ideológicos fuertes: el marxismo, el peronismo y el cristianismo de liberación. Esas son las tres usinas ideológicas que van a motorizar y alimentar los debates de los 60-70. Contra eso vino Ivanišević. Es importante decir acá que toda esta concepción que estaba planteada por Tayana y demás era la idea de que la educación y la cultura, como lo plantearon en general muchos líderes del tercer mundo, tiene siempre la opción por la dependencia o por la liberación, ¿no? Hay cultura de la dependencia, cultura de la liberación. Educación para la dependencia, educación para la liberación. Resalto el tema de Cetera, el tema de la universidad, porque la represión contra la universidad fue muy dura, fue durísima realmente. Y es porque hubo una juventud muy jugada, digamos, en esta dirección. Otra cosa importante que sucedió y contra lo cual también fue Ivanišević es que se produce el nacimiento de Cetera. El 11 de marzo de 1973 se unifica y se crea Cetera, donde se unifican toda una serie de corrientes internas y aparece una organización de lucha de los maestros, con un programa de defensa de la educación popular, con un programa de defensa del salario y con un programa de alianza con el conjunto de los trabajadores. Bien, entonces, y termino con Ivanišević diciendo que Ivanišević regresa, porque 30 años antes, en el 45 o más quizás, en el primer gobierno peronista, el peronismo en el plano de la educación en su década de gobierno tuvo contradicciones, así como colaban los nacionalistas de derecha, también colaban los sectores populares, hubo experiencias muy importantes, pero también hubo bastantes fachos metidos en el medio, como se dice. Bueno, entonces, y en un momento fue designado Ivanišević ministro de Educación, y que venía justamente a sacar a algunos militantes que tenían una perspectiva de educación nacional y popular. O sea que la misma función que había cumplido en aquel tiempo, la vino a cumplir 30 años después. Entonces, con esto quiero decir, en este marco de condiciones, ustedes tienen que pensar que viene el golpe del 76. El golpe del 76 viene a llevarse todo puesto, si se quiere. Piensen ustedes que Isabel, por la vía de Luder, inclusive habían planteado negociar con los militares para decirle, bueno, ustedes háganse cargo de la represión, pero nosotros nos hacemos cargo, seguimos manejando la economía y la política. Y los militares dijeron, no, nosotros queremos todo, la represión, y queremos el Estado, queremos dirigir la política económica. Y porque en ese momento ellos ya tenían en la cabeza el proyecto oligárquico, el proyecto neoliberal. Ese golpe, obviamente, ustedes se imaginarán, un discurso profundamente mesiánico,
que ellos venían a combatir la corrupción, venían a combatir el desorden, el caos, venían a combatir la anarquía, a que la Argentina vuelva a ser lo que fue en sus orígenes, a luchar contra el marxismo, que era el que buscaba la destrucción de la civilización occidental y cristiana. Pero es importante el carácter antiobrero que tenía fundamentalmente el golpe. Está claro que, ustedes lo habrán escuchado ya muchísimas veces, produjeron miles y miles de muertos, inventaron algo que realmente le ha sido benéfico de alguna manera, digo, que es el tema del desaparecido. La desaparición de la persona genera un grado de terror inmenso y ellos hicieron desaparecer 30.000. Esta es la verdad. Y entonces, y eso fue una de las cosas que ha generado tanto repudio, tanto rechazo, inclusive desde el punto de vista internacional, por el significado que tiene. Es decir, que ni siquiera te dicen si ha muerto o no, no te dan el cuerpo, no te dan nada. Dice, desapareció, como decía Videla en un reportaje, es un desaparecido. Desapareció, no está. Esta es toda la explicación que daba. Y esa fue una de las cosas más fuertes que hubo. Hubo campos de concentración, hubo asesinatos, hubo miles de presos, que después fue bajando la cantidad, pero hubo miles de presos, varones y mujeres, en fin, hubo asesinatos en la cárcel de Córdoba fue un lugar donde Menéndez se dio el gusto de asesinar adentro de la cárcel a muchísimos compañeros. En fin, la represión en la época de la dictadura ha sido, yo creo, la represión más brava de América Latina. Y bueno, entonces, en el caso de la educación, obviamente lo principal de ello era empezar a combatir las ideas subversivas. Y entonces, en eso tuvieron una idea, porque decimos, no, nosotros queremos la libertad, nuestro discurso es por la libertad, pero para que se genere un orden que avance hacia la libertad, primero hay que ordenar. ¿Se entiende? Primero hay que limpiar de las ideas marxistas, limpiar de estas ideas anárquicas y liberales, y después vendrá la libertad. O sea que con ese punto de vista, generar un mecanismo de funcionamiento totalmente autoritario. Por supuesto, la idea era de combatir al marxismo y al cristianismo de liberación y al peronismo, en tanto eran ideas que venían atentaban contra la civilización occidental y cristiana. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos distinguir en la etapa de la dictadura militar podemos distinguir en la etapa de la dictadura militar tres ministros. Está Bruera, que es el primero, el segundo es Catalán y el tercero es Llerena Amadeo. El ministro Bruera, bueno, vino con este mismo discurso. Casi nosotros podemos decir que la política educativa tenía una serie de principios comunes durante toda la dictadura, que no tuvo variaciones, digamos, en el sentido de que la represión era lo más importante. Y bueno, Bruera también siguió con la misma idea, apretaban a los colegios para que se persiguiese y se buscase los que pudieran estar comprometidos con la subversión, generaban terror, por la vía del terror, decían que tales libros no se pueden leer, tales revistas no se pueden leer, tales películas no se pueden ver, y entonces la misma gente se autorreprimía, digamos, en el sentido del terror que estaba asociado con estas cosas. Bueno, Bruera inició, porque hay una cosa que también pasó en la dictadura, que es que se inicia la transferencia de la educación primaria a las provincias. Con el tema de la transferencia hay un tema complejo, porque ellos tuvieron mucha discusión, porque en rigor la idea de la transferencia viene desde antes, pero desde el punto de vista del concepto
¿Por qué viene la transferencia desde antes? Digo, desde el 50 y pico, inclusive antes. ¿Por qué viene desde antes? Y cuando nosotros la transferencia la tenemos asociada solamente al neoliberalismo y donde es una manera de mandar las escuelas primarias al interior para que las provincias se hagan cargo del costo de la educación. Es decir, la transferencia más desde una perspectiva presupuestaria. Pero detrás de la idea de la transferencia también está la Iglesia Católica, que tenía idea de que una cosa importante era transferir la educación, regionalizar los principios de la educación. Es decir, que tenía que haber una serie de contenidos comunes para toda la educación y después regionalmente esos contenidos debían ser readaptados en cada una de las provincias. Y además, como la Iglesia tenía fuerza en cada una de las provincias, eso le permitía a la transferencia un grado importante de hegemonía. Esa era la idea de transferencia que tenían los militares o los ministros de educación de los militares cuando se inicia el proceso. Después va a terminar siendo la transferencia a cada de perro, que la tiran a la escuela a la provincia y entonces deja de ser una regionalización para convertirse en una descentralización, en una entrega administrativa y cada provincia se hace cargo de la educación. Eso es cuando ya predomina un criterio más fuertemente neoliberal, porque la entente que está en el golpe es una entente donde por un lado está la represión, por el otro lado está la Iglesia y por otro lado también está el neoliberalismo. Es decir, no es solamente una alianza, no es solamente oligarquía, sino es oligarquía y también con el capital imperialista, con el capital transnacional y con muchos personajes que están interesados en un proceso de privatización de la propia educación. Entonces, bueno, Ricardo Bruera inició ese proceso, hubo varias discusiones y demás, en el marco siempre de la represión, pero en el año 77 aparece un personaje, un militar importante, que era Díaz Besones. Díaz Besones escribió un libro que se llamaba El Proyecto Nacional, era bastante más ultramontano, digamos, y entonces le hicieron muchas críticas a Bruera porque dijeron que no comprometía lo suficiente a la represión, a la guerra antisubversiva en el plano educativo. Digamos, que ellos querían ver la presencia de la represión con más fuerza en la escuela. Bueno, entonces en ese caso lo designan a Catalán, que también estuvo un año y algo, y que es famoso porque él decía que había que introducir en la educación 4 conceptos que eran importantes. El concepto de guerra, el concepto de subversión, el concepto de infiltración, y no me acuerdo cuál otro. Que esos conceptos debían estarse trabajando en el proceso educativo. Eso llevaba, imagínense usted, a que se desarrollase la delación interna, en fin, un funcionamiento espantoso de la escuela porque había que andar buscando a los infiltrados, había que andar buscando a los subversivos, en fin, esa idea fue de Catalán. E inclusive llegó a escribir un libro, o mejor dicho, un documento que giró en todas las escuelas, que era justamente llevar la lucha antisubversiva al interior de las propias escuelas. Catalán no duró mucho realmente porque no era un proyecto acabado. Y en rigor estos 2 ministros no eran un proyecto acabado. La Iglesia que acompañaba este proyecto tampoco estaba sumamente conforme. No eran es decir, la Iglesia acompañaba la represión, acompañaba todo, y básicamente la Iglesia que está ligada a la educación privada, y muchos de los obispos, por supuesto, y demás cosas, que acompañaban este proceso, no terminaban de estar conformes con estos ministros, porque estos ministros era mucha verba, mucha represión, pero no terminaban de tener un proyecto educativo claro, como el que quería tener concretamente la Iglesia Católica en este caso. Bueno, entonces ya en el año 81 logran poner su ministro. Su ministro era Llerena Amadeo. Es decir, Llerena Amadeo, un tipo, inclusive participó del Congreso Pedagógico
en el año, creo que 84, 85, pero era un tipo de la derecha católica, un tipo muy formado y que tenía muy claro a dónde quería ir. Él terminó de concretar, él tenía, digamos, este doble juego de ser un privatista en la educación, pero le gustaba que lo privado sean realmente las escuelas privadas subvencionadas de la iglesia, digamos, educación, no a la educación pública, pero sí a la educación privada, pero la educación subvencionada que favorecía a las escuelas católicas, pero a su vez eso lo llevaba en alianza con un montón de sectores que querían la educación privada en el más vulgar sentido mercantil de la palabra. Él termina de hacer de última la transferencia, donde le entregan la escuela a las provincias que se arreglen como puedan, y lleva adelante en muchas cosas el proyecto neoliberal en la educación. Un hombre de la iglesia aranceló las universidades, puso cupos, los cursos de ingreso, habilitó el curso de ingreso. Acá hay una cosa que lo dice, es un trabajito interesante, que es un trabajo de Pablo Pinó, donde él dice, lo digo esto porque justo me vino a la referencia al tema del curso de ingreso, es que también se dio un proceso de segmentación, es decir, trabajaron fuerte para que la educación realizase un proceso de selección, digamos, de sus estudiantes. Por ejemplo, fortalecieron las cooperadoras, y las cooperadoras eran las que se encargaban del financiamiento de las escuelas. Cada vez más en las escuelas secundarias había curso de ingreso, de manera que pudieran elegir su propia población, es decir, avanzar en un proceso de selección, de un proceso meritocrático. Es decir, que los que terminaban la secundaria y que llegasen a las universidades, y mejor si eran universidades privadas y católicas, eran personajes que tenían mérito en este caso. ¿Se entiende? Es decir, en ese sentido, dieron paso importante en lo que es el proceso de segmentación de la educación y también de segmentación y de selección, digamos. Yo soy convencido que el proceso de selección sigue existiendo de variadas formas, pero es una cosa con la que la educación pública todavía no, en general los proyectos educativos que han venido no han podido, eso no se ha eliminado. Obviamente para eso toda la educación tendría que ser pública, con determinadas características, y eso todavía está muy lejos de serlo, ¿no? Él impulsó la materia esa, formación moral y cívica, que era una materia por la cual de diferentes formas se introducía la religión, con una picardía, que lo dice Pablo Pinó también, es que en los primeros cursos, en los primeros años, normalmente se enseñaba la parte moral, y la parte constitucional y demás cosas era para los últimos cursos, porque supuestamente ya había habido un proceso bastante importante de selección, y entonces ellos querían que la parte más constitucional la aprendiese mejor aquellos que ya habían sido seleccionados en el propio proceso educativo. Bueno, entonces, imagínense que ellos tenían muy claro de que la batalla ideológica del campo popular, digamos, y de las clases dominantes, porque siempre la batalla de los dos lados, los que dominan batallan contra los dominados, y los dominados también batallan contra los que quieren dominar. Entonces la batalla ideológica siempre era preferentemente, era básicamente en la educación pública. Por eso es que ellos a la educación pública realmente la agredieron de una manera infernal, le hicieron un daño muy grande, y realmente quedó bastante golpeada en este caso. Pero bueno, después ya los otros dos que vinieron, creo que Burundarena y Lisiardo, ya no agregaron más nada nuevo. El ministro por antonomasia del proyecto dictatorial es justamente Llerena Amadeo.
Después de ahí, además ya estoy hablando del 81, piense usted que en el 82 la guerra de las Malvinas, ya se habían producido bastantes movilizaciones, ya la dictadura tenía que empezar a negociar algunas cosas, entonces hay una especie de proceso de retroceso. En muchas escuelas, en muchos sectores educativos, se vivió una especie de relajamiento, como el que vivimos nosotros, los que estábamos presos cuando vino la CIDH. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Argentina vino en el 79, principio del 79. Y entonces eso generó todo un movimiento de cárcel, unos por un lado, otros por otro. Yo estaba en Sierra Chica y me llevaron a Rawson, pero después de eso es como que se respiró un poco más. Uno sintió que la represión aflojó un poquito. Bueno, también acá en la educación, ya en el 81, 82, empezaron a aflojar un poco más. Después vino la guerra de la Malvinas, que eso los terminó de debilitar, y entonces, bueno, pasamos a elecciones y a la democracia. Entonces, yo lo que quisiera sacar acá como saldo es que muchas de las cosas que pasaban en la dictadura, muchas de ellas siguieron pasando después y siguieron pasando después y algunas siguen pasando. La primera cosa que no quiero dejar de decir es que desde el punto de vista económico, el proyecto económico de la dictadura lo termina realizando el menemismo. Eso hay que decir. Ese neoliberalismo que quería llevar la dictadura lo termina realizando el menemismo, con una pequeña diferencia, que los menemistas estaban en su proyecto de clase, eran más monopólicos que ligados al campo. En este caso eran más ligados al capital monopólico, al capital imperialista, y a diferencia de Martínez de O, que era un proyecto donde la fuerza mayor estaba puesta en los terratenientes y en realidad en los propietarios de la tierra. Pero la idea del proyecto ideológico neoliberal, es decir, la privatización, la libre movilidad del capital, la libre movilidad, la apertura de la frontera para que puedan importar lo que querían, en fin, todo ese proceso que se dio durante el menemismo, uno puede decir que de alguna manera fue iniciado en el caso del neoliberalismo, en el caso de la dictadura militar. Y finalmente lo que quería decir es que la represión ideológica, la censura, esto es una cosa que ha existido en la dictadura militar. Uno lo ve de una manera grosera, van directamente y lo meten preso, se quemaban los libros, en fin, uno lo ve de manera violenta. Es decir, la represión ideológica de alguna manera, o la lucha ideológica se lleva por la vía de la violencia, sin anestesia, digamos. Pero podemos decir hoy nosotros que la represión ideológica, o mejor dicho, la batalla ideológica, la exclusión, la censura han dejado de existir. No, eso no ha dejado de existir. Lo que pasa es que hoy los mecanismos de la censura y demás son de manera diferente, y donde fundamentalmente funciona lo económico. Voy a dar un ejemplo bien práctico. Por ejemplo, en el caso de los libros de texto, usted sabe que los libros de texto que nosotros enseñamos en la escuela son todos libros que son producidos por editoriales española o alguna editorial en el interior, pero en esas editoriales lo realizan un conjunto de técnicos en función del currículo, en función de la venta, y esas editoriales terminan produciendo los libros que a su vez, en muchos casos, salvo docente, pero termina inclusive gobernando muchas veces la propia actividad del docente. Que encima de eso, nosotros tenemos un sistema, no sé si usted lo tendrá mucho, pero acá en las grandes urbes, para tener un buen salario hay que tener doble turno. Doble turno significa en general muchas horas de trabajo con los chicos, y por consiguiente significa pocas horas de trabajo como para que uno pueda tener un papel más protagónico en el debate ideológico, en el debate pedagógico, en el debate didáctico. Por consiguiente, de una forma mercantil, invisible, nosotros tenemos directamente una coacción ideológica que nos empuja para educar en las direcciones que ellos consideren que se consideren más favorables, y que en todo caso
las luchas que damos en contra de eso requieren un esfuerzo grande porque las condiciones económicas, las condiciones de trabajo no lo permiten. Bueno, con esto quiero decir que lo que en la dictadura aparece de una manera grosera, violenta, digamos, hoy nosotros lo vivimos, lo vivimos de una manera diferente. Pero la censura sigue existiendo, lo vemos con con la prensa, en fin, con una serie de cosas más. Pero bueno, hay enseñanzas que deja la dictadura militar. Bueno, yo con esto acabo, y quedo abierto a lo que ustedes quieran preguntar al respecto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Sí, si quieren yo puedo tomar la palabra. Alguien que quiera hacer uso de la palabra, por ahí pueden hacerlo a través del chat. Yo mientras se anima el resto, le pido a Jorge si existe algún pedagogo de la dictadura, algún exministro, algún funcionario de las carteras de la dictadura, que tuvieron actuación en los gobiernos democráticos posteriores. Si conoce alguno. No, lo único que sé es que Llerena Amadeo tuvo protagonismo en el Congreso Pedagógico, fue delegado de la educación católica, de la iglesia, en el Congreso Pedagógico. Después no conozco, y me parece que si hubiese sucedido nos hubiésemos enterado. Pero no. Por ahí algunos de los dos. El otro caso es el caso de Cayetano Lisiardo, que es un santafesino que fue el último ministro de la dictadura y que me parece que ha sido funcionario del gobierno de Santa Fe. Creo que es contador o algo así. Pongo una duda, pero me parece que ha sido ministro. Más de eso no puedo decir. ¿Algún compañero, alguna compañera que quiera preguntar? Yo, si me permiten. Dale, Mariano. Bien. Yo soy docente de hace ya muchos años y observo dentro de las instituciones educativas. Yo siempre trabajé en el ámbito público, ¿no? Hay un verticalismo muy fuerte, hay un ejercicio de la autoridad también normalmente bastante importante y demás. Y quería ver si tenías alguna reflexión, si podías hacer alguna apreciación en relación a qué rol te parece que tuvo los años de dictadura sobre la estructura, ¿no?, del funcionamiento de las escuelas, sobre el verticalismo y sobre casi una exigencia no sé cómo definirlo, de pureza a los docentes, ¿no? ¿Viste? No se nos permite mucho tener una mirada ideológica o entender que tenemos una militancia política o que tenemos alguna inquietud en relación a estas cuestiones. Es como que enseguida se nos tilda de adoctrinadores, desde los medios de comunicación y de algunos sectores políticos también. Claro, eso es lo que decía la dictadura. Estos ideólogos, dice, le trabajan la conciencia a la gente, mucha gente después va y se acerca al pueblo, le trabaja la conciencia al pueblo, después el pueblo se moviliza. O sea, hay un concepto también en ello, que le dan tanto poder a la idea, que una idea tiene tanta fuerza que puede manipular la cabeza de él. Pero hay una cosa que sí es así. Casi podemos decir que uno de los grandes daños de la dictadura a la educación pública es que de alguna forma, uno dice restauró el autoritarismo.
¿Por qué digo restauró? Porque hay una idea de que la educación que existía la educación pública que existía en los 50, en los 60, en los 70, había dado bastantes batallas y era bastante más democrática de lo que se piensa. Yo no sé si se tan así, pero había una experiencia democrática fuerte en la educación. Por ejemplo, había una experiencia democrática fuerte en las universidades, había una experiencia democrática fuerte en las instituciones terciarias, por ejemplo, en instituciones de formación docente. Bueno, o sea que cuando viene la dictadura, reordena y dice, no, acá el orden es absolutamente vertical y el director en general es el que ordena el que da las órdenes, el que dirige, el que dice lo que hay que hacer. Pero aparte, ellos en su mecanismo, dice, una de las cosas que está pasando en este país es la anarquía. Hay que restaurar el carácter directivo del empresario sobre el trabajador, del director sobre los maestros, del padre sobre los niños. Es decir, hay que restaurar la verticalidad. O sea, eso fue un empujón fuerte en la dictadura y lo bueno que había antes, en todo caso, que había bastante, la dictadura lo volteó y generó un mecanismo de autoritarismo que yo soy de los que creen que ese autoritarismo existe en las escuelas. Yo le puedo citar un ejemplo que a veces se ha discutido mucho. En la provincia de Buenos Aires, en el año 85, en el gobierno de Cafiero, se crearon los consejos de escuela. Los consejos de escuela eran una especie de consejo donde participaban padre elegido, maestro y el director. Y ese consejo era el que gobernaba, digamos, la escuela. El director venía elegido, no lo no, y esa experiencia fue importante. Y bueno, la boicotearon de 25.000 formas porque era una experiencia democrática realmente, porque busca el protagonismo, además de los docentes, de la propia escuela. Pero no, yo coincido con que es fuerte el mecanismo autoritario. Y además tenemos la tragedia de que nosotros tampoco podemos determinar las orientaciones de nuestra formación, ¿viste? Que ese es el otro tema, ¿no? Así que, pero es... ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, Meli había pedido a Adri, creo, por chat. Ah, perdón. Sí. Meli. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Primero te saludo. Tengo el placer y el honor de conocerlo, que una vez nos ha visitado por acá en algunos momentos de crisis nuestras, de luchas. Sí. Lo abrazo y lo respeto y lo admiro un montón. Hablando de todo lo que es la educación, el neoliberalismo y todo lo que fue la dictadura dentro de lo que es la educación, soy maestra de escuela primaria, he trabajado en escuelas rurales del norte, en escuelas de pueblo, y hace 19 años que trabajo en Ushuaia, hace 2 años, 3 que dejé el aula porque estoy en una comisión, o estoy en una licencia gremial. Pero mi pregunta, le quiero hacer una pregunta. Usted habló de esto de la escuela dependista, ¿no? Con contenidos curriculares dependista y no de liberación, de hace tantos años. Y mi pregunta, digo, la lectura suya de hoy, en pleno siglo, bueno, nuestro, año 22, que consideramos que hemos tenido muchísimos cambios en distintos ámbitos culturales y educativos y de empoderarnos en un montón de cosas, ¿por qué usted considera, que lo digo yo que soy maestra, que en el día de hoy seguimos trabajando y siendo parte de un régimen tradicional que reproduce, creo, por lo menos lo que me ha tocado vivir hasta no hace mucho tiempo en el aula y con lo que es el sistema educativo,
reproducimos la obediencia y no buscamos muchas veces el cambio y la transformación en esto de buscar la educación para la liberación. Digo yo hoy, usted, ¿qué diría? Si entendemos a la educación de nuestro país, que es un país dependiente, con su modo de producción bajo un régimen capitalista, que de ahí nosotros como educación somos una pata fundamental, somos un sistema dentro del gran capitalismo, pero digo, ¿por qué hasta el día de hoy seguimos reproduciendo obediencia y no buscar la liberación? Porque en general eso es lo que vivimos en las escuelas primarias y dentro del sistema educativo. Reproducimos ciertos estereotipos que, como usted bien lo estaba comentando y contando, fui anotando un montón de cosas, de antes de la dictadura y durante la dictadura, pero nada, esa batalla ideológica dentro del campo popular, de entre dominantes y dominados, porque hasta el día de hoy predomina eso, ¿no? Lo dominante sobre lo dominado. No sé, sí, espero que se entienda mi pregunta y es un honor y gracias. Sí, sí, lo entiendo. Es buena la pregunta, mejor dicho, es buena, no, es buena, es necesaria la reflexión, porque nosotros tenemos, a veces cuesta aceptar de que las ideologías funcionan. Dicho de otra manera, eso que decían los de la dictadura, que reprimía y que decían que venían los ideólogos del marxismo internacional y del peronismo liberador y de la teología de la liberación y le hablaban a la gente y operaban sobre la conciencia y movilizaban. Esa lucha que ellos daban no era una lucha de locos. Algo de razón tenían. ¿Entiendes? No es que estaban peleando contra los molinos de viento. Ellos sabían que había una fuerte tarea ideológica que contribuía al desarrollo de la conciencia, que a su vez promovía la movilización y la lucha. En condiciones muy dificultosas, porque lo hacían los militantes, con el trabajo de base, con el periódico, con el volante, no tenían pero tenía su grado importante de efectividad. Piensen en Rodolfo Walsh, que durante no sé cuántos, 2 o 3 años fue el que dirigía el periódico de la CGT, un periódico de la CGT, de los argentinos, que fue previo a el Cordobazo, y que ese periódico circuló por todo el país y demás. O sea, en su locura, no es que era una locura. Bueno, entonces, con esto que quiero decir, que si los otros dijeron eso, nosotros también deberíamos sacar como enseñanza que las ideologías funcionan. ¿Se entiende lo que dice? Lo que pasa es que el problema es que cómo funcionan y cómo operan y cómo actúan sobre nosotros. Son mecanismos variados, pero nosotros tenemos una situación. Voy a dar otro ejemplo. En Europa, en los países centrales, usted ve que hay muchísima gente que viene de África y que quiere ingresar al país. Algunos ingresan y son los inmigrantes y son trabajadores. Y bueno, te informo que muchos de los militantes de los partidos de derecha son trabajadores formales que ven en esos trabajadores inmigrantes sus enemigos que les pueden quitar trabajo y no lo ve como parte de un proyecto común de clase. Esa gente está trabajada ideológicamente. Es decir, tiene una ideología. Pero las ideologías no son prácticas, no son ni verdaderas ni falsas. Son ideologías que guían el pensamiento, guían la acción de la gente y en el marco de la lucha de clases guían a ideologías de derecha que guían la acción en contra de los trabajadores y hay ideologías de liberación y de izquierda que guían la lucha de los trabajadores en contra de las clases dominantes, en este caso la burguesía y demás, en el marco de un proyecto diferente, digamos. En este sentido,
Con esto, ¿qué quiero decir? Que te doy la razón. No sé si decir, hoy, por más que nosotros hemos avanzado mucho, tenemos paritaria, en fin, los docentes estamos organizados en muchas cosas, pero hay una parte de nuestra pelea que me parece a mí que está corta todavía. Nosotros no hemos logrado construir un discurso ideológico, un discurso ideológico sobre la cuestión pedagógica, o sea, sobre la organización escolar, sobre el funcionamiento de las escuelas y demás. Eso nosotros no lo hemos podido construir. Nosotros teníamos en Cetera, durante muchos años yo dirigí la Escuela Marina Vilte. La Escuela Marina Vilte era una escuela de capacitación. En esa escuela de capacitación, que dábamos dos especializaciones, eran, que para los profesores secundarios, pero inclusive bien el maestro, podían hacer durante 2 años una especialización. Una era en metodología de la investigación y otra era en la cuestión ambiental. La cuestión ambiental era tenía una razón ligada al tema del conocimiento. Pero en la cuestión de metodología de la investigación, el proyecto concreto era que nosotros decíamos, los profesores, los docentes, los maestros pueden investigar. La escuela puede ser otra cosa. No puede ser una estructura solamente que funciona con la gestión y con la directiva de uno, la directiva de otro, pero para poder hacer eso hay que hacer un proceso educativo también, porque nadie se vuelve investigador de la noche a la mañana. ¿Se entiende lo que quiere decir? Y además de eso hay que enseñar determinados contenidos y demás cosas. En la década del 90, producto de toda la lucha que hubo, había un clima en la docencia, había un clima de aprendizaje, de querer estudiar determinadas cosas, de aprender cuestiones críticas, que fue impresionante ese clima. Nosotros, la experiencia de la Escuela Marina han salido más o menos 2.000 compañeros y compañeras que han recibido su titulito de especialista o en cuestión ambiental, o en cuestiones metodológicas, y bueno, y que muchos de ellos en muchas luchas los han encontrado en la calle. Yo me he encontrado muchísimas movilizaciones en la calle, profe, ¿cómo anda? Bueno, pero había ese espíritu, entonces, pero la ofensiva neoliberal ha sido tan fuerte que hoy, en muchos casos, hasta la propia capacitación está más ligada a un certificado, a un puntaje, y la discusión del contenido está muy debilitada. O sea, yo te doy absolutamente la razón. Es decir, predominan los contenidos por la dependencia, por la defensa del orden capitalista. Por ahí hay algunas cosas más progresistas, yo no digo que no, pero hay una predominancia. Y después los libros de texto con los cuales nosotros trabajamos también tienen ese tipo de características. O sea que es así realmente, no, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero lo importante para mí es ver, las ideologías existen. Cada cual trabaja de diferente manera, pero funcionan. Nos hacen la cabeza. Eso porque que alguien diga que en la República Argentina hay un 40% de gente que vota por derecha, y en ese 40% no son solamente los oligarcas. En ese 40% hay un montón de gente, hay trabajadores, sectores populares. Bueno, esa gente le coló la ideología de la dependencia o la ideología neoliberal o la que le guste, y con contenidos clasistas, inclusive con contenidos racistas, porque terminan diciendo que los que tienen planes sociales son planeros y están ahí porque no quieren trabajar y una cantidad de cosas más. O sea, las ideologías existen. Hay que tomarlas con más seriedad, digamos. No funcionan y tienen efectos, ¿no? Porque producen lo que producen, que hoy en el mundo la derecha, esta derecha neoliberal, autoritaria, en Europa, por ejemplo, es fuerte. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Javier tiene pedida la palabra. Hola. Por este calor. Hay eco, Javi. Hola, ¿ahora? Está bien. Te escuchamos, Y ahora que no escucho soy yo.
¿Querés que Espera. Ahí está. ¿Me escuchás, Jorge? Yo te escucho. Sí, yo te escucho. Bien. Sí. Yo te escucho. ¿Cómo andas, Jorge? Muy bien, ¿qué tal? Bien. Sí, quería hacer una pregunta y una reflexión, una anécdota también. Revisando mi vieja unas hojas viejas de cuando yo era alumno de primaria, yo pasé toda la primaria en la dictadura. O sea, los 7 años de dictadura yo fui de primero a séptimo. ¿Sí? Entonces, todos estos conceptos que describiste de cómo inculcar, ¿no? este concepto, eso lo inculcaban en los maestros, en la docencia. El miedo, la desconfianza, la denuncia, ¿no? El autocensurarse porque sabían que si nombraban a tal autor corrían riesgo de que lo denunciara algún compañero, alguna compañera. Y revisando así unas cosas viejas que tiene guardada mi vieja, encontró una redacción que yo me acuerdo que había como ganado, la habían mandado a concursar, la había hecho yo en cuarto grado. Cuarto grado era el Mundial 78. Habían venido con la Comisión de Derechos Humanos Interamericana y creo que había también habido un periodista antes del Mundial que decía que la Argentina estaba militarizada, que había militares en la calle, ¿no? Y eso se filtró de alguna manera en la Argentina y salieron enseguida desde el gobierno de la dictadura a desmentir, a decir que no, que acá éramos derechos humanos, y ahí salió la calcomanía, ¿no? De los argentinos somos derechos humanos, y en la tele a cada rato decían los argentinos somos derechos humanos. Entonces, yo en eso estaba en cuarto grado y escribo una redacción y en la redacción habla que la mandaron a un concurso, no sé si ganó o qué, en la escuela donde yo estaba. Y la redacción decía que era la historia de un muchacho que le gustaba ayudar a la gente y qué sé yo, entonces se hizo gendarme. Entonces se hizo gendarme en la frontera y ayudaba, llevaba libros a las escuelas y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Entonces era, y el dibujo, había que acompañarlo con una ilustración, era un militar disparando flores, ¿no? O sea, del fusil salían flores, y la redacción terminaba diciendo, la mía, por mi puño y letra, terminaba diciendo, en esta lucha contra de la guerra contra la subversión, ¿no? Así terminaba. Cuando lo leí me quería matar, ¿no? Y Flor estaba al lado mío, mi vieja mostrando cosas de cuando yo era chico. Flor se quería divorciar. Y digo, qué loco, ¿no? Porque guerra, subversión, ¿no? Esos conceptos, ¿cómo se lo bajaron a la docente? Porque no eran palabras de un chico de cuarto grado. Guerra subversiva. O sea, ¿de dónde yo escuchaba guerra subversiva cuando estaba en cuarto grado? De la maestra. Aparte que yo me acuerdo que la maestra había hecho todo había dicho que están diciendo, que están mintiendo, que acá, ¿no? Había hecho como eso me lo acuerdo, como una clase había dado antes para incentivarnos a escribir la redacción. Lo que no me acordaba era lo de la guerra subversiva, guerra contra la subversión. Bueno, de hecho, una supervisora que grita en un acto público, que le grita a una docente que fue a hacer una consulta para qué está sucediendo acá en Tierra del Fuego. Y esa supervisora tiene mi edad y también atravesó esa primaria bajo la dictadura, ¿no? O sea que eso quedó impregnado en las niñas, ¿no? Y quedó, no sé, tal vez yo hice un proceso de militancia y obviamente eso no quedó tan arraigado, a lo mejor sí, no sé, espero que no,
pero en gente que no militó, qué sé yo, eso queda ahí, queda en la subjetividad. Y creo que con esto que Meli decía, bueno, el autoritarismo está, primero porque es más fácil cuando tenés una relación de poder ser autoritario que ser democrático, y por otro lado porque realmente hoy las maestras, los maestros de mi edad sufrieron la dictadura en el sistema educativo. Tal vez los más jóvenes ya no, pero sí fueron formados por educadores que sí pasaron la dictadura en el sistema educativo. Eso como manera de reflexión. Y la pregunta tiene que ver un poco con esto, porque, digo, esta subjetividad que te ganan, que esta ideología que estás diciendo, que te la van como metiendo en la subjetividad, hoy, si bien, digamos, en la educación perdura por estas cosas y no, pero digamos, no, tal vez no se profundiza, ¿no? O, bueno, en el macrismo medio se profundizó un poco, pero los medios hegemónicos de comunicación hoy me parece que están haciendo esa misma tarea, ¿no? La de planero, entonces, y es un poco difícil porque uno en la escuela puede estar 4 horas, pero uno va a un bar y está TN, uno pasa por un kiosquito y está la tapa de Clarín y de La Nación, y uno prende la radio y está sonando Radio Mitre, y se sube a un taxi y escuchan Radio Mitre. Entonces, digamos, la penetración que hay desde los medios hegemónicos en la subjetividad de la gente es muy fuerte también, y creo que es como que, no sé si te parece a vos, si es como una continuidad de esa idea de estos monstruos que planificaban la educación en la dictadura, o si es algo similar, parecido. No, lo que yo le decía en la reflexión, la dictadura lo hacía violentamente. Ya ese está dando una idea subversiva. Iba y lo podía matar, lo sacaba, le metía terror directamente. No. Digamos, su lucha, el arma de su lucha ideológica era violenta. La novedad que tenemos ahora es que nosotros tenemos, la lucha ideológica no es violenta. ¿Se entiende? Funciona lo económico o otros tipos de violencia. Te obligan, vos sos pobre, te obligan a hacer determinadas cosas porque tenés que comer, o te obligan a dar determinado texto o decir determinadas cosas porque tenés que cobrar tu salario. O sea, si hay una violencia más sutil, digamos, si se quiere. Pero no, eso continúa. Es lo que yo decía recién. Lo que nosotros menos podemos hacer es creer que la ideología no existe. Y nadie pasa, salvo que tenga un alma divina, pero nadie pasa de una ideología muy antipopular, a una ideología más de liberación, si no ha tenido un proceso de debate, de discusión, de relación, de autocrítica. Inclusive los propios trabajadores. Por eso es que con la lucha obrera o la lucha de los sectores populares, lucha es importante y a su vez siempre va acompañada por movimientos sociales, por movimientos que a esa lucha le adosan o la acompañan con los elementos ideológicos de manera que se produzca esa fusión, si se quiere, entre lo que es la lucha y una concepción de liberación. Porque si no estuviera esos miles de militantes de los partidos políticos y demás que empujan la conciencia de manera que no sea simplemente una lucha por una reivindicación y sea sin conciencia, si no existiera nadie cambiaría de idea. Eso es un invento, las ideas no cambian sola. Por eso yo creo que muchas cosas perduran, y porque mucha gente de ahí ni siquiera ha tenido la posibilidad de discutir o de confrontar o de debatir con otros compañeros en una práctica diferente. Pero eso es así. Y bueno, yo vivo acá en la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires en ese sentido es terrorífica. Los elementos ideológicos con los cuales se manejan los que gobiernan son atroces. Se justifica cualquier cosa, ¿viste?
O sea que no, yo en eso estoy convencido que es así. Por eso que la pelea ideológica hay que tomarla con seriedad. No sé si me entendés. Y segundo, no creer que esa derecha que existe no es producto de la magia. No es producto, claro, la gente se dio cuenta, se hizo de derecha y no se dio cuenta. No es así. No es así. Son contradicciones que a su vez son aprovechados por los medios de prensa, por los medios de difusión. Cuando hay cosas que cuando tienen que sacar una foto, la sacan enorme porque le viene bien a la idea de ellos. Y cuando hay una cosa que no le viene bien a la idea de ellos, la ocultan o la hacen visible. O sea, trabajan sobre la conciencia nuestra. Eso es así. Yo me parece que, por eso que las organizaciones sociales tienen un papel tan importante en esta pelea, ¿no? Y en todo caso, la recriminación que nosotros podemos hacer es que hay organizaciones sociales y organizaciones sindicales que no enriquecen la lucha de los trabajadores. Muy al contrario, no solamente la frenan, aunque no la frenen, pero no la enriquecen con una reflexión permanente en ese caso. Pero bueno, esa es la que nos toca vivir a nosotros, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Bueno, más o menos por el tiempo, no sé si alguien más quiere tomar la palabra, pero por ir cerrando, y no sé si estás por ahí, Horacio, si querés, no te veo por acá, a ver. Sí, estoy aquí atento al debate y al intercambio. Bueno, no sé si algún otro compañero o otra compañera quiera hacer alguna pregunta, alguna apreciación, alguna reflexión. Si no, le agradecemos muchísimo a Jorge por dedicarnos este tiempo. Seguramente lo vamos a convocar para capacitaciones gremiales, de educación popular, para que nos venga a apoyar para las paritarias, etcétera, etcétera. O sea, no van a faltar motivos para seguir encontrándonos. Nada, mañana los esperamos a todos y a todas las actividades que hay en las ciudades planteadas por el Día de la Memoria. Y gracias por compartir este momento, todos y todas. Bueno, gracias a ustedes, y la verdad que el debate final, hasta un poco inesperado, pero me pareció excelente. La inquietud de que apareciera, me pareció excelente realmente. Así que bueno, le agradezco mucho a ustedes. Gracias, Jorge. Gente muy inquieta la gente. Saluda a la comandante. Gracias. Te mando un abrazo, Jorge. Gracias. Bueno, un abrazo. Gracias, Jorge. Chau, chau. Gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Nos veremos Buenas noches. la próxima. Chau, Jorge.